¿Alguna vez le has tenido miedo a la noche? Quizá ese miedo no esté tan alejado de la realidad, porque es precisamente en la soledad de la madrugada cuando muchas personas aseguran haber vivido las experiencias paranormales más aterradoras de sus vidas. Y esta noche, varios trabajadores del turno nocturno nos contarán los encuentros que jamás pudieron explicar. Buenas noches, audiencia, sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Estación Siniestra. Buenas noches, Santiago. Antes que nada quiero agradecer por leer mi historia. Llevo bastante tiempo escuchando tus relatos mientras trabajo, cuando voy en camino a casa manejando. Y nunca imaginé que algún día yo también tendría algo que contar. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero tengo 25 años y soy del Estado de México. Todo esto ocurrió unos meses antes de que comenzara la pandemia, y aunque ya pasaron varios años, todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Fue en mi primer trabajo formal. Entré a trabajar a un Oxxo gracias a un primo que ya lleva algunos años ahí. Él habló con el encargado y prácticamente me consiguió la oportunidad. Yo estaba muy emocionado porque nunca había tenido un empleo estable y quería demostrar que sí podía durar. Pero desde antes de entrar a trabajar, mi primo a todos nos contaba historias que le pasaban en el Oxxo. Historias que hablaban de fantasmas, de apariciones, de sombras, de ruidos extraños, de cosas raras en las noches. En la familia nos contaba que varios empleados aseguraban haber visto clientes entrar y desaparecer. Otros decían que en la cámara aparecían personas caminando en la madrugada, para después buscarlos y no había nadie. La verdad, a mí nunca me han gustado esas historias, me dan miedo, pero yo estaba más emocionado por trabajar. Además pensaba que eso era por el sueño. Trabajar de noche hace que uno imagine cosas. Los primeros días de trabajo fueron tranquilos. Me enseñaron a cobrar, a acomodar mercancía, rellenar los refrigeradores, preparar café, limpiar la cafetera, recibir proveedores y hasta cambiar de rollo a las cajas. Al principio todo era nuevo para mí. Me daba miedo equivocarme al cobrar. Contaba el dinero 2 o hasta 3 veces antes de entregarle el cambio al cliente. Con el paso de las semanas fui agarrando confianza. Poco después me avisaron que me tocaría cubrir el turno nocturno. La verdad no me agradó mucho la idea. Entraba por la noche y salía ya cuando ya estaba amaneciendo. Las primeras madrugadas fueron pesadas. Entre las 2 y las 4 de la mañana el tiempo parecía no avanzar. La tienda se quedaba completamente sola. Solo se escuchaba el zumbido constante de los refrigeradores, el ruido del aire acondicionado y de vez en cuando algún tráiler, alguna moto, algún carro pasando por la avenida. Cuando no había clientes aprovechaba para trapear, acomodar anaqueles, limpiar las puertas de los refrigeradores, revisar fechas de caducidad. Había noches en las que podía pasar 1 hora máximo, en las que no hubieran clientes. Y ahí, curiosamente, esas horas, empezaba a escuchar cualquier ruido. Que si una botella parecía tronar, que si una bolsa de papitas se caía, que si sonaba algo en la bodega. Siempre encontraba una explicación. Nunca vi nada extraño. Y así poco a poco me fui acostumbrando. Conforme pasaban los meses, empecé a reconocer a los clientes frecuentes del turno nocturno. Había un taxista que llegaba todas las noches por sus cigarros o por una bebida energética. Unos policías que compraban café antes de terminar su turno. Un señor que siempre pasaba por una Coca-Cola. Y una señora que jamás faltaba. Se llamaba Lucía. Era una señora de la tercera edad, ya bastante mayor. Cabello completamente blanco, siempre muy bien peinada. Algunos collares que parecían de oro o de plata. Y un pequeño bolso negro. La verdad, ella parecía de dinero. Lo curioso de ella era su puntualidad. A las 5:30 de la mañana, todos los días sin excepción, ni un minuto antes ni un minuto después.
Era tan exacta que muchas veces yo veía el reloj y decía, ya casi llega la señora Lucía. Y efectivamente, a los pocos segundos aparecía, tocando la puerta. Nunca hablábamos más de un minuto, pero nos conocíamos perfectamente. Ella siempre me saludaba con una sonrisa y me decía buenos días, joven. Yo le respondía el saludo. Con el tiempo ya sabía exactamente cómo le gustaba su café. Ni siquiera necesitaba preguntarle. En cuanto veía que eran las 5:30, comenzaba a preparar un café americano con un poco de azúcar. Y a los segundos llegaba. Así era una rutina muy sencilla. Pero curiosamente era una de las cosas que más esperaba durante el turno, porque a esas horas ya estaba cansado y verla llegar significaba que mi salida ya estaba cerca. Así de constante era. Después llegó la pandemia y la tienda cambió por completo. La gente entraba con un poco de miedo, todos con cubrebocas, desinfectándolos. Muchos clientes dejaron de salir de sus casas y la señora Lucía empezó a faltar algunos días. Después dejó de ir por una semana completa. Esto sí me llamó la atención, no porque fuéramos amigos, sino porque durante meses nunca había faltado. Un día entró una muchacha joven que yo ya había visto acompañándola en algunas ocasiones. Era su nieta. Mientras le cobraba, aproveché para preguntarle, con pena, oiga, ¿y doña Lucía cómo está? Ya no la he visto. La muchacha bajó la mirada. Con mucha tristeza me respondió, está hospitalizada, le dio COVID. Al escucharlo sentí muy feo. Le dije que esperaba de corazón que pudiera recuperarse. Ella me sonrió con tristeza y me dio las gracias. Durante los días siguientes volvió varias veces aquella muchacha. Cada ocasión yo preguntaba cómo seguía, y cada respuesta era peor. Necesita oxígeno. Los doctores dicen que está delicada, que había que esperar. Aunque realmente nunca conviví con la señora Lucía, me preocupaba. No sé si les ha pasado, pero era una de esas personas que terminan apreciando, sin darse cuenta. Pasaron aproximadamente 2 semanas. Aquella madrugada en la que me pasó fue especialmente tranquila. No habían clientes. Yo estaba limpiando la cafetera cuando levanté la vista hacia el reloj. Marcaba exactamente las 5:30. Por costumbre miré hacia la puerta y ahí estaba, la señora Lucía, esperando como siempre, sonriendo, caminando despacio. Traía exactamente la misma ropa con la que solía ir. Recuerdo que hasta respiré con alivio. Qué bueno, ya salió del hospital, pensé. Cuando llegué a la entrada la saludé y ella también me saludó. Su voz sonaba completamente normal. Incluso se veía mejor que antes de enfermarse. Su rostro tenía un brillo extraño. Se veía descansada, muy tranquila. Le pregunté que cómo seguía. Ella me sonrió y me dijo que estaba muy bien, que se sentía mucho mejor. La verdad me dio muchísimo gusto escuchar esto y le pregunté, ¿le preparo su cafecito de siempre? Sí, por favor, ella respondió. Me di la vuelta, caminé hacia la cafetera, agarré un vaso y lo comencé a llenar de café. No tardé ni 20 o 30 segundos cuando regresé. La señora Lucía ya no estaba. Miré hacia la calle, pero no había nadie. Pensé que quizá había recibido una llamada o simplemente había decidido irse. Esperé algunos minutos y nunca más volvió. Como jamás le cobré, terminé tirando el café. Seguí trabajando convencido de que simplemente me había distraído o que me había tardado mucho. Esa misma noche regresé para otro turno. Como a las 10 de la noche entró nuevamente su nieta. La saludé y muy contento le dije, oiga, ¿cómo sigue su abuelita? Yo quería escuchar de su propia boca que ya estaba bien y quería ver su cara de felicidad al decirme que ya estaba en casa.
pero su sonrisa desapareció por completo. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: mi abuelita no salió del hospital. Ella falleció antier. Sentí que las piernas me temblaban. Por un momento pensé que me estaba haciendo una broma, pero verla llorar me hizo entender que hablaba completamente en serio. No tuve valor para decirle lo que había visto. Solo le di el pésame. Ella pagó. Me agradeció haber preguntado siempre por su abuelita y se fue. Yo estuve todo el turno extrañado, confundido. Al salir del turno decidí cambiar mi camino de regreso a casa. Recordaba aproximadamente la calle donde una vez la señora Lucía me dijo que vivía. Después de caminar algunos minutos encontré la casa. Desde lejos se escuchaban los rezos, además de que habían flores afuera y un cartel pegado a la puerta. Todavía recuerdo perfectamente lo que decía: se invita a familiares y amigos a los rosarios de la señora Lucía, que en paz descanse. Me quedé inmóvil. En ese instante entendí que su nieta jamás me había bromeado. Hasta la fecha no había entendido qué había pasado. Pero entonces encontré un video tuyo donde dices que a veces los muertos hacen su recorrido final, donde los muertos vuelven por última vez a los lugares donde fueron felices o donde realizaron durante años la misma rutina. Y hasta hace apenas unos días me di cuenta que doña Lucía estaba recogiendo sus pasos nada más. Hola, ¿qué tal? No sé por dónde comenzar. Ya tengo tiempo viendo tus videos y me pareció que sería una buena oportunidad compartirte esta experiencia que me pasó mientras trabajaba en un Oxxo. Yo soy de Vallarta, una pequeña ciudad turística en Jalisco. Hace 2 años, mientras cursaba la universidad, decidí buscar un trabajo accesible para costearme los gastos de mi carrera, que es enfermería. Así que me metí a trabajar al Oxxo. Prácticamente mi trabajo ahí era cubrir vacaciones de empleados o en tiendas con poco personal, así que me movía de tienda en tienda. El trabajo era bueno, accesible y me pagaban bien, dejando de lado toda la friega que era aguantar turnos de hasta más de 12 horas. Y bueno, continuando, se me hacía curioso de que en todas las tiendas se tenía la creencia de que se aparecía una niña. Incluso parecía esta tradición decirlo. Yo trabajé en muchas tiendas, en distintos turnos, y en ninguna me tocó ver, escuchar o sentir nada. Mi turno favorito era el nocturno, ya que trabajaba a mi ritmo y no me tocaba lidiar con la gente. Simplemente me llevaba a mi bocina, ponía mi música y comenzaba a trabajar. Trabajar en la noche implica estar casi todo el tiempo en bodega, acomodando mercancía, rellenando cuarto frío o piso de venta. Yo no soy mucho de creer en espíritus, fantasmas o cosas así. Siempre trato de buscarle el lado lógico a las cosas, aunque me gusta escuchar historias o consumir el contenido solo por entretenimiento. Bueno, el caso es que un día me mandaron a cubrir una pequeña tienda. Era, sin mentirles, la más pequeña en la que llegué a trabajar. Se ubica en la plaza de Ixtapa, una colonia algo tranquila por las noches. Aquí les adjunto la foto del frente de la tienda. En fin, a esta historia me mandaron porque tenía muy poco personal, así que mi primer día ahí fue en la mañana. Me explicaron dónde estaba la bodega y cada cosa. Esta bodega estaba curiosa, pues al entrar por la puerta, si girabas al lado derecho, luego te encontrabas con unas escaleras que daban a un sótano, donde se guardan las botellas de alcohol, cigarros, arroz, frijol y esos artículos de abarrotes que tienen poca rotación. Y si al entrar girabas a la izquierda, estaba la otra bodega donde estaba el baño, la puerta trasera del Oxxo para recibir mercancía y la puerta para entrar al cuarto frío. Aquí se acomodaban los dulces, bebidas y cosas que suelen moverse con mucha frecuencia. La bodega es muy pequeñita, por lo que moverse por ahí cuando recién llega Cedis
que son los que llevan mercancía en Oxxo. Es muy incómodo. Total, el primer día fue normal, y así la encargada de turno me dijo la típica historia de siempre, que según se aparecía una niña y cosas así. Todo estaba bien, hasta que me tocó trabajar durante la noche. Mi primer día de noche en ese Oxxo estuvo algo rarita. El turno nocturno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, por lo que a las 12 de la madrugada tenía que cerrar las puertas con candado e irme a acomodar bodega y hacer mis demás tareas. Todo estaba normal. Puse mi música y comencé a rellenar y frentear los refrigeradores, pero sentía una vibra muy extraña. Era como cuando alguien se te queda viendo, e incluso de reojo alcanzaba a ver una sombra entre los pasillos de Sabritas. Pero mi lado lógico decía que posiblemente era mi mente que estaba agotada. Bajé al sótano por mercancía y no les voy a mentir, se sentía una vibra muy pesada ahí abajo. Se sentía ñáñaras. El foco del sótano parpadeaba, pues parecía que estaba fallando, así que hacía el ambiente un poco más tenso. Continué con mi labor en la bodega de arriba y seguí sintiendo esa incomodidad de que alguien me observaba o la presencia de alguien estaba ahí. Puedo decir que el único lugar que sentía seguro o donde no sentía nada era dentro del cuarto frío. Al día siguiente le comenté a mi líder, quien es la jefa de todos en ese Oxxo. Le dije sobre el foco de abajo en el sótano y por qué no lo cambiaban. Pero ella me dijo que ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho muchas veces, pero al día de cambiarlo, volvía a fallar. Mi lado lógico dijo que posiblemente la conexión eléctrica estaba mal y eso dañaba los focos. Pero dijo que ya habían ido técnicos del Oxxo a revisarlo y no encontraron nada mal. Estuve trabajando en la noche por 4 semanas. En la segunda semana hubo una ocasión donde a las 5 de la mañana aproximadamente me encontraba trapeando y me pareció ver marcados unos piecitos chiquitos por donde había pasado el trapeador. Otra vez mi sentido lógico decía que posiblemente habían quedado marcas en el transcurso del día y con el agua apenas salieron a relucir. No quise pensar en otra cosa. En la noche también siempre llegaba un gatito blanco a la puerta del Oxxo y yo le daba un sobre de whiskas. Un día lo dejé pasar y anduvo paseando tranquilo por piso de venta dentro del Oxxo. Pero ahí algo raro ocurrió. Al llegar a la puerta que da para bodega, el gato se puso agresivo. Se esponjó como cuando se va a pelear con otro gato. Y estaba así mirando hacia la puerta cerrada de bodega. Incluso lo quise agarrar y trató de rasguñarme. Así que tuve que sacarlo con la escoba. Habiendo sacado al gato, me metí y abrí la puerta de la bodega para ver si había algo, pero no había nada. Pero esto no fue lo peor. La vez que sí me asusté y me salí corriendo a la calle fue un sábado. Nunca se me va a olvidar ese día. Como en el Oxxo había internet, solía llevarme una Alexa de bolita, porque era más fácil de transportar y me resultaba más sencillo poner música. Aparte de que si metía el celular a cuarto frío, se me podía empañar o mojar con el sudor de lo frío. Es por eso que me llevaba Alexa. Esa ocasión la tenía reproduciendo música mientras acomodaba el estante de sopas, cuando de repente se paró mi música y Alexa me dijo: "Lo siento, eso no lo sé". Se me hizo raro, pero pensé que había sido alguna falla o algo así, y le dije que continuara con la reproducción. Pasaron como unos 20 minutos y de nuevo me volvió a decir: "Perdón, no sé cómo ayudarte con eso". La piel se me puso chinita y me estaba comenzando a dar algo de miedo. Pero trabajo es trabajo, y tenía que terminar de acomodar, pues ya eran las 4 de la madrugada y aún no terminaba. Mejor desconecté a Alexa y puse la música en mi celular. Y no pasaron ni 10 minutos cuando atrás de mi oído escuché un suspiro. Se escuchó como cuando aguantas la respiración y sueltas el aire. Así. En ese rato corrí para el piso de venta, abrí la puerta y me salí
bien asustada. Me senté en una jardinera en la plaza. La foto que adjunto es de ese día. Estuve ahí sentada por unos 30 minutos aproximadamente, en lo que me planteaba cómo seguir con mi turno, porque a esas horas de la madrugada, ¿con quién o a quiénes le hablaba? Una vez me volví a meter. Tuve que armarme de valor y hacer como si no hubiera pasado nada, para terminar el turno normal. Los siguientes días decidí ya no traerme a mi Alexa, mejor trabajé con audífonos puestos. Aunque si le soy sincera, me daba más miedo no escuchar lo que pasaba a mi alrededor que saber lo que sí. Ese día se lo conté a mis compañeros de la mañana cuando llegaron a relevarme del turno, y me dijeron que ellos habían pasado algo parecido, que escuchaban sonidos en el sótano, incluso susurros o que escuchaban su nombre a veces. Si le soy sincera, por más lógica que trate de buscarle ese día, no la encontré. Días después se lo conté a un proveedor de tortillas y me dijo que en ese Oxxo antes había una tienda o farmacia y que en las escaleras de la bodega había muerto una niña que se había caído. Incluso me mostró la noticia. Cabe resaltar que fue hace ya bastante tiempo. También les dejo esa foto de Google Maps. En este Oxxo solo me tocó trabajar durante 2 meses antes de que me cambiaran a otra tienda. Una semana antes de irme, me tocó el turno vespertino, y a las 10 de la noche, mientras yo y otro compañero recibíamos Bimbo y marinela, comenzó a sonar la alarma del cuarto frío. Esta alarma suena al minuto de que la puerta del cuarto frío está abierta. Aquellos que trabajan o trabajaron en un Oxxo sabrán a qué me refiero. Esto se nos hizo raro. Mi compañero y yo estábamos al frente recibiendo mercancía y no había nadie más en la bodega. Incluso los proveedores se sacaron un poco de onda porque para abrir una puerta de cuarto frío debes de jalar fuerte la manija, ya que es una puerta ancha y pesada. Y si la vas a abrir por dentro, debes de presionar fuertemente el botón para que ésta se abra. Incluso mi compañero les preguntó a los proveedores que si alguno había entrado, pero ellos insistieron que no. Y esto era cierto, pues yo estuve con ellos desde que llegaron. Les dijimos a los proveedores que si nos daban chance de checar la bodega, pues no vaya a ser que alguien se haya metido. Así que yo revisé la parte de arriba y mi compañero abajo. Y cuando llegué a la puerta, en efecto, esta estaba abierta. No completamente, pero estaba emparejada. Como si alguien hubiera entrado o alguien hubiera salido. Al ver que no había nadie más en bodega, salimos para terminar de recibir los proveedores. Afortunadamente para mí, esa fue la última semana que estuve trabajando en esa sucursal. Y para serles sincera, esa experiencia en ese Oxxo me hicieron cambiar la forma de pensar sobre lo paranormal. Pues por más que intento darle sentido lógico, no lo encuentro. Actualmente ya no trabajo en Oxxo por temas universitarios, pero es un trabajo que sin duda nunca voy a olvidar. Audiencia, antes de pasar a la última historia, ¿qué les está pareciendo este episodio? Si les está gustando, si lo están disfrutando, no olviden dejar su like, me apoyarían bastante, y también suscríbanse, para que no se pierdan de nuevos y aterradores episodios. Comparte este video con alguien que ame el terror, y bueno, yo los dejo con esta última historia, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Buenas noches, que descansen. Chao. Quiero compartir una experiencia que viví en el año 2011 y que hasta el día de hoy sigue siendo la razón por la que nunca más acepté trabajar en el turno nocturno. En aquel tiempo trabajaba para una cadena de tiendas de conveniencia en la Ciudad de México.
Justamente ese año inauguraron una sucursal nueva y la empresa necesitaba empleados que ya conocieran el sistema. Así que varios fuimos cambiados para poner en marcha la tienda desde el primer día. Yo estaba emocionado porque era una tienda completamente nueva. Todo olía a pintura fresca, los anaqueles estaban impecables, los refrigeradores acababan de instalarse y prácticamente éramos nosotros quienes acomodábamos la mercancía por primera vez. En el turno nocturno solo trabajábamos una compañera y yo. Ya nos conocíamos de otra sucursal. Era buena trabajadora, muy responsable y nunca faltaba. Sin embargo, tenía algo que siempre me pareció extraño. Ella decía que desde niña tenía dones espirituales. Aseguraba que podía ver personas fallecidas, fantasmas, y sentir cuando un lugar tiene una energía muy pesada. Yo siempre he creído que existen cosas que no entendemos, pero nunca había visto algo paranormal. Así que solo la escuchaba. Escuchaba lo que me decía, aunque por dentro pensaba que quizá era demasiado sugestiva. La primera noche que trabajamos en esa tienda noté que estaba muy seria. Mientras acomodábamos mercancía, me dijo en voz baja: «Aquí, en esta tienda, hay algo malo». Le pregunté que a qué se refería. Miró hacia el fondo de la tienda y respondió señalando: «Hay un hombre. Está muy enojado». Cuando escuché esto, sentí un escalofrío y volteé de inmediato, pero no había absolutamente nada. Le dije que seguramente era la impresión de estar en un lugar nuevo, y ella solo se negó con la cabeza. No, desde que entré lo sentí y lo vi. No volvimos a tocar el tema esa noche, pero conforme pasaban los días, ella seguía diciendo exactamente lo mismo. Todas las madrugadas aseguraba verlo caminando entre los pasillos en la bodega, otras veces frente a los refrigeradores, en ocasiones simplemente parado al fondo de la tienda, observándonos nada más. Yo nunca veía nada, pero debo admitir que trabajar escuchando esas cosas comenzaba a ponerme nervioso. Habían momentos en los que volteaba por instinto hacia los pasillos esperando encontrarme a alguien, pero no. Una madrugada, mientras yo estaba acomodando refrescos, ella me llamó con una voz muy alterada: «Ven rápido, ven por favor». Corrí pensando que había entrado un ladrón o alguna otra cosa y se había cortado, que se le había caído algo. Pero cuando llegué estaba completamente inmóvil, señalando hacia el último pasillo. Con esa voz temblando me dijo: «Está ahí, ¿no lo ves?». Miré fijamente. No había nadie. Le pregunté que cómo era. Nunca olvidaré la descripción que me dio. Me dijo que era un hombre asiático. No pasaba de los 30 años, estaba muy pálido, descalzo. La ropa estaba rota y tenía golpes en el rostro y en los brazos, como si hubiera sufrido un accidente muy fuerte. Lo más inquietante fue cuando añadió: «Nos está viendo. Ya se dio cuenta que yo puedo verlo». En ese momento empecé a sentir muchísimo miedo. No porque hubiera visto algo, sino por la seguridad con la que ella hablaba. No parecía estar bromeando. Seguí mirando exactamente el mismo punto sin apartar la vista. De pronto mi compañera cambió su expresión. Retrocedió un poco y dijo casi susurrando: «Ya se enojó». En ese preciso instante, varias cosas del anaquel salieron disparadas. No se cayeron poco a poco. Fue como si alguien los hubiera dado un golpe desde adentro. Aquellas cosas terminaron regadas por el piso. Los dos dimos un brinco del susto. Ella, sin dejar de mirar hacia el pasillo, comenzó a hablar. «¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas?». Yo solo escuchaba. Guardó silencio unos segundos, como si esperara una respuesta. Después volvió a decir: «Dime cómo te llamas». Otra pausa. Después dijo: «Dime tu nombre. ¿Cómo puedo ayudarte para que pases a otro plano?».
pero ella dice que nunca le respondió. Siguió mirando fijamente el mismo lugar. De repente levantó la voz. «No te le acerques». Yo no entendía qué estaba pasando, y fue entonces cuando soltó un grito mi compañera. Intentó correr hacia donde yo estaba, pero antes de llegar tropezó y cayó de espaldas. Lo que vi después es algo que jamás he podido olvidar. Mientras estaba en el suelo, comenzó a deslizarse hacia atrás. No era un movimiento normal. Parecía que alguien la estaba jalando con fuerza de los pies. Ella intentaba sujetarse del piso, movía desesperadamente las manos, gritaba, pero yo me quedé completamente congelado. Cuando pude moverme, corrí de inmediato. La sujeté de los brazos y tiré de ella con todas mis fuerzas hasta ponerla de pie. Pero hay algo que quiero aclarar. Mientras estaba intentando sujetarla y jalarla, parecía que otra persona estaba intentando hacer lo mismo desde el otro extremo. Alguien la tenía bien sujetada. En cuanto quedó junto a mí, dejó de moverse. Respiraba muy agitada y estaba llorando. «No quiere que estemos aquí», me dijo. No terminamos de acomodar la tienda esa madrugada. Esperamos a que amaneciera prácticamente sin separarnos. Cuando llegó el personal del turno de la mañana, no contamos nada. Simplemente entregamos la tienda como cualquier otro día. Yo regresé a mi casa completamente confundido. Hasta la fecha no puedo asegurar qué fue lo que pasó esa noche. Tal vez exista una explicación que nunca encontré. O tal vez realmente ocurrió algo que prefiero no intentar entender. Lo único que sí puedo decirles es que ese día fue mi último turno en aquella sucursal. Al siguiente día decidí no regresar. Renuncié sin dar explicaciones y corté toda comunidad con mis antiguos compañeros. No sé si exageré, pero nunca más volví a saber qué pasó con esa tienda. Y sinceramente, nunca quise averiguarlo.